misionera de Lazos de Amor Mariano, localidad Cúcuta, perteneciente a la misión Provida. En el día de hoy les vengo a hablar sobre las consecuencias del posaborto o qué es el síndrome posaborto. Es un tema bastante complicado, ya que para muchos es un tema de incomodidad, indiferencia e incluso temor o miedo de poder enfrentarse a ello. Tenemos que tener en cuenta que el aborto es un problema social que ha triplicado sus cifras en la cuarentena. A raíz de todo esto debemos hablar de las consecuencias físicas, psicológicas y morales que acarrea un aborto. El doctor Aznar nos dice que el aborto es la pérdida del producto de la concepción antes de alcanzar la viabilidad extrauterina, es decir, matar a un hijo que ha sido concebido. Claro está, no es lo mismo un aborto provocado que un aborto espontáneo. Nos vamos a dar cuenta más adelante que el síndrome posaborto afecta más que todo a las mujeres que han querido provocar un aborto. Sin embargo, hay muchos casos de mujeres que lamentablemente han pasado por este proceso de la pérdida de un hijo y han presentado ciertos síntomas de este síndrome. ¿Qué es un aborto provocado? El mismo doctor Aznar nos dice que es la eliminación deliberada y directa de un ser humano en la fase inicial de su existencia. Es una realidad que no podemos tapar. Para 1981 hay un psicoterapeuta llamado Vincent Ruiz quien define el síndrome posaborto por primera vez en el Congreso de Estados Unidos como una variante de trastornos de estrés postraumático. Hay muchas investigaciones al respecto que no han sido nada fáciles, ya sea por movimientos feministas, centros abortistas. Para nadie es un secreto que es un tema bastante manipulado políticamente, ya que también muchas mujeres no quieren hablar que se han practicado un aborto. Sin embargo, hay muchas evidencias científicas serias al respecto. Por ejemplo, en Finlandia para 1997 realizaron un estudio de 10.000 mujeres que se practicaron un aborto. La mayoría presentaron estos síntomas del síndrome posaborto, sea tiempo después de practicarse el aborto, en días, meses o años, no en todos los casos desiguales. Pero lo más impactante de esta investigación es que no solo las mujeres presentaron los síntomas, sino también sus parejas, sus familiares, personas que se vieron involucrados en este proceso e incluso el personal médico llegaron a presentar ciertos síntomas porque ellos también están involucrados en esto. Y a raíz de todo esto nos preguntamos, ¿el síndrome posaborto es un mito que nos quieren hacer ver o es una realidad? La verdad es que el síndrome posaborto es una serie de síntomas que abarcan todas las dimensiones de la persona, tanto física, emocional como espiritual, que sufre tanto la mujer como el hombre. Como les mencioné anteriormente, el síndrome posaborto abarca consecuencias físicas, psicológicas y morales. Dentro de las consecuencias físicas podemos ver el quedar estéril, futuros embarazos ectópicos, enfermedades en la zona pélvica, trastornos menstruales, hemorragias muy fuertes, peritonitis, útero perforado, el cáncer de mama, cáncer de útero, fiebre, sudores fríos, fuertes dolores abdominales, entre muchísimos más síntomas que depende de cada cuerpo de cada mujer. Pero lo que no nos quieren hacer ver es que la tasa de mortalidad durante un aborto es bastante alta e incluso la tasa de mortalidad es mayor en abortos que en partos. Tras todo esto, se trata de silenciar este tema e incentivar a la mujer para que aborte, pero la realidad es que muchas mujeres mueren al practicarse un aborto. Dentro de las consecuencias psicológicas, y es donde voy a profundizar, esos síntomas que los
abortistas y los farmacéuticos quieren silenciar, ya que los anticonceptivos muchos no son tales. Sabemos que dependiendo de su composición pueden ser combinados, simples, complejos. Hay muchos tipos, pero hay un porcentaje que provocan abortos al consumirlos después de un tiempo determinado o incluso al momento de consumirlos. Esto no solamente hablamos del síndrome posaborto después de que una mujer ha ido a una clínica o a un centro abortista a realizarse dicho procedimiento, sino también aquellas mujeres que consumen contraceptivos o técnicas interceptivas, como lo quiere llamar la OMS, para poder silenciar o evitar el hecho de que incentivan a muchas mujeres a provocarse un aborto consumiendo este tipo de medicamentos. Dentro de las consecuencias psicológicas encontramos las manifestaciones somáticas y las manifestaciones psicológicas. Las manifestaciones somáticas son aquellas que repercuten de alguna forma en el cuerpo, aunque sean psicológicas, como por ejemplo la anorexia, la bulimia, las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, la sensación de vacío, las palpitaciones, la sensación de opresión torácica, los dolores de cabeza. Todo eso afecta a nuestro cuerpo, pero es psicológico a raíz de esto. Las manifestaciones psicológicas ya va más por la culpa, la tristeza, el enfado, la hostilidad, la desesperación, el pesimismo, el llanto descontrolado, incluso en muchos casos hay intento de suicidio, el no poder dormir. Se dicen que hay mujeres que cuando ya tienen hijos y después se practican un aborto, llega a haber un maltrato hacia esos hijos por el hecho de tener un rechazo mismo. Incluso hay estudios que evidencian que las mujeres menores de 29 años suelen caer en promiscuidad. Tengo el caso de una amiguita que me tuvo la confianza de comentarme que en algún momento de su vida ella, dentro de la desesperación de haber quedado embarazada, no poder contárselo a sus papás, no tener apoyo, no tener, solvencia económica, estar estudiando en la universidad, ella, dentro de toda esa desesperación, se realizó un aborto, lamentablemente. Y en el momento ella pensó que simplemente solucionó un problema, que ya todo estaba resuelto, ella siguió con su vida, con normalidad, pero después de un tiempo, ella empezó a presentar ciertos síntomas del síndrome posaborto. Mucho llanto, desesperación, empezaron las preguntas, ese vacío interno de cómo sería, cuántos meses tendría, qué edad tendría, que si es niño o niña, todas esas preguntas que ella como madre se las empezó a hacer. Fue después de un tiempo de haberse provocado el aborto. Entró en ese momento, después ella empezó a tener como un mecanismo de defensa o de evasión, como que no es conmigo, yo no lo hice, yo no sería capaz, o simplemente se enfocaba en otras cosas para poder evadir el tema, así sucesivamente. Un hecho bastante lamentable por la que muchas mujeres pasan en este proceso. Cuando les hablo del mecanismo de defensa de ella, hablo de un mecanismo de defensa por la negación, lo que les comenté, que no es conmigo, es decir, no es capaz de reconocerlo, ya que se sienten moralmente destrozadas. En un mecanismo de defensa por evasión, muchas mujeres buscan como un escape, es decir, se enfocan en su trabajo, en mejorar sus estudios, en cada vez perfeccionarse en algo para poder evadir el tema. Pero no solamente las mujeres podemos sufrir de este síndrome, sino también los hombres. Ellos lo desarrollan de una manera racional, queriendo proteger a su familia, pero caen en cuenta que han fallado como hombres y que niegan este dolor ellos mismos por dentro.
a veces reaccionan de una manera violenta o con intolerancia o enojo hacia su pareja o hacia ellos mismos o contra su familia, porque sienten que no tienen escapatoria, que evidentemente asesinaron a su propio hijo. Dentro de las consecuencias morales, como vimos anteriormente, las mujeres menores de 29 años tienden a caer en la promiscuidad, también en un suicidio, el alcoholismo, el divorcio, las tendencias homosexuales y muchas otras adicciones a raíz de practicarse un aborto. Sabemos que por parte de la Iglesia, San Juan Pablo II implementó la pena canónica de la excomunión según las disposiciones del Código de Derecho Canónico. Al ver todas estas consecuencias, debemos concluir que hay un rompimiento fuerte del alma con nuestro Creador. Sin embargo, sabemos que por medio de la confesión podemos obtener el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿el aborto es un derecho? ¿Es un juicio ético? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2270 y 2271, nos dice que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Finalmente, los dejo con una frase de Madre Teresa de Calcuta a reflexionar. El aborto es una decisión tan miserable que un niño debe de morir para que tú puedas vivir como deseas. ¿Quién como Dios? A continuación les vengo a hablar sobre algunos mitos y realidades que se dan a raíz del aborto, del síndrome, incluso de muchos factores que acarrean que estas mujeres se produzcan un aborto. Primer mito, no es un ser humano, no es más que un montón de células que además no se da cuenta de nada. Si fuera verdad, no nacería de ello un niño ni los análisis detectarían una vida humana nueva. Ese montón de células se llama cigoto y es un ser humano desde los primeros estadios de vida. A partir de ese momento, va evolucionando constantemente hasta el momento de la muerte. Además, que también empiezan a sentir a partir de los 2 meses de gestación. Mito. Antes de las 2 semanas no es más que un preembrión y se puede utilizar para investigación o destruirlo. La realidad es que antes de la implantación en la matriz, el embrión es el mismo ser humano que después, y en caso contrario, los investigadores no desearían utilizarlo para investigación. La diferencia entre un antes y después del día 14 es una línea artificial que los científicos trazaron recientemente, ni siquiera existió antes, y que no se ajusta ni siquiera a la fecha de implantación. Mito. La mujer es dueña de su cuerpo, puede hacer con él lo que quiera. En primer lugar, el niño no es parte del cuerpo de su madre, como nosotros somos parte de nuestra casa, aunque vivamos en ella. Y por otro lado, no tenemos derecho a matar a alguien solo porque esté dentro de nuestra casa. El niño en gestación es un ser humano distinto, con vida propia, que está alojado provisionalmente en el vientre de su madre. Prueba de ello es que cuando se le aborta, la mujer no queda mutilada. Mito. No se pueden traer al mundo más hijos que los que se pueden mantener dignamente. Hay que planificar responsablemente la familia. Realidad. El listón de calidad de vida ha variado a lo largo de los años y sin embargo la gente ha tenido sus hijos y ha sobrevivido sin las comodidades que tenemos hoy en día. La vida tiene un valor en sí, independientemente del bienestar que conlleve. Y la vida da muchas vueltas. En ningún caso se puede justificar el aborto de un hijo para que otro pueda disfrutar más que otros. Mito. Las mujeres abortan porque no tienen medios para poder mantener a sus hijos o porque son madres solteras. La realidad es que la mayoría de las mujeres que abortan tienen un buen nivel económico y cultural y la mayoría tienen una pareja estable o un cónyuge, un novio, que además el Estado tiene la obligación de usar el dinero público para poder ayudar a las mujeres gestantes con dificultades económicas.
e impedir así que recurran al crimen de un aborto. Además, también hay muchísimas organizaciones que ayudan a la mujer embarazada y en cualquier caso también está la opción de poder dar en adopción. El fin no justifica los medios y en ningún caso se puede matar para mejorar la calidad de vida de otra persona. Mito: para que luego se mueran de hambre, es mejor matarlos antes. La realidad es que los que opinan así quieren es acabar con los pobres en vez de acabar con la pobreza. La muerte es la misma antes y después, o por lo menos después. Los niños de tercer mundo tienen la oportunidad de sobrevivir ayudados por alguna misión, por alguna organización, entre otras. La verdadera solución al problema de hambre no es matar al hambriento, sino más bien dejar de explotar o corromper al tercer mundo y de destrozarlo con interminables guerras que sirven de lucro a los comerciantes de armas. Mito: este mundo está tan podrido que es mejor no traer niños al mundo. ¿Acaso no hay gente feliz en el mundo? ¿Por qué privarle a su hijo de encontrar la felicidad que tú no has podido encontrar? ¿Acaso trae la culpa de que a ti no te haya ido bien? ¿Crees que por eso el mundo es malo? Pero hay que tener vida para poder quejarse, y no debe ser tan malo cuando no lo haces. Mientras que haya vida, hay esperanza. Mito: si los hijos no son deseados, luego serán muy desgraciados y los maltratarán. Realidad: una investigación sobre el maltrato infantil llevado a cabo por el canadiense Dr. Lenox descubrió que el 90% de los niños maltratados provenían de embarazos deseados. En cuanto al deseo, es un sentimiento muy variable que puede cambiar varias veces a lo largo de un embarazo y que se transforma en felicidad en el momento de ver nacer a tu hijo. Por otro lado, el derecho a la vida no puede depender de ser o no ser deseados. Si los padres declinan su responsabilidad con sus hijos ya engendrados, el Estado y la sociedad deberán de subsidiarlos para poder garantizar el derecho de vida para todos. Mito: a nadie le gusta abortar, pero si no tiene más remedio, no debe ir a la cárcel por ello. Realidad: siempre hay otro remedio antes que matar, o se busca. Desde el principio en el mundo ha existido la opción de adoptar, y actualmente, por ejemplo, en España hay más de 1000 mujeres esperando poder adoptar, pero les toca realizar una adopción internacional porque en España las mujeres prefieren abortar. Por otro lado, los drogadictos tampoco tienen más remedio que robar para comprar droga, pero van a la cárcel de todos modos. Todos los presos de las cárceles suelen afirmar que no tuvieron más remedio que cometer el delito, y no por ello los dejan en libertad. Mito: hay que hacer legal lo que es real en la calle. Realidad: según esa lógica, también habría que legalizar el robo, el asesinato o cualquier otro delito de los que existen a montones. Tampoco sería justo que hubiera gente en la cárcel, y habría que dar amnistía general y definitiva. Sobrarían los jueces, los policías, los legisladores, los gobernantes y las leyes. También sobraría el Estado de Derecho y sería de nuevo la ley de la selva. Mito: si el aborto está legalizado, no puede ser un crimen. Realidad: aunque lo haga, el Estado no tiene potestad para poder legalizar el asesinato, pues la vida no es una prestación del Estado, sino que es anterior a él y está por encima de sus competencias. El derecho a la vida es ley natural, porque forma parte de nuestra naturaleza querer vivir. El Estado tiene la obligación de tutearlo y para ello existe. Ir en contra de ese derecho natural invalida la autoridad del Estado, que fue creado para defenderlo. Por tanto, una ley que ampara el crimen es una ley injusta e espuria. Mito: el aborto hoy en día es seguro y sin riesgos, es más seguro que el parto. Realidad: ¿para quién? Desde luego que no para el niño y tampoco lo es para la madre, pues el aborto es 4 veces más peligroso que el parto. Según un estudio financiado por el gobierno de Finlandia que figura en la sección de riesgo y secuelas de aborto, el trauma y las secuelas físicas y psicológicas que sufre la mujer que aborta son graves y a menudo irreversibles y pueden provocar hasta la muerte y la locura. Mito: la salud y la libertad de la madre están por encima de la del niño. Este fue un argumento utilizado por muchos gobiernos para dar luz verde a la despenalización del aborto. E igual el nazismo lo utilizó también para el Holocausto.
Es una premisa muy peligrosa, pues significa que unas vidas valen más que otras y justificaría igualmente la pena de muerte para los criminales y para los indeseados de la sociedad, como los enfermos, los ancianos. Mito: el aborto está justificado cuando corre peligro la vida de la madre. Realidad: eso siempre ha sido así, y antes de la despenalización se daban algunos casos de abortos terapéuticos cuando realmente peligraba la vida de la madre. Pero esos son casos muy raros, pues con el avance de la medicina es muy improbable que haya que sacrificar la vida del hijo para salvar la de la madre. Los abortos que se realizan por motivos de salud materna, que es el 97%, no se deben a ningún riesgo para la salud de la madre. Al contrario, la salud de la mujer queda dañada a causa del aborto. Mito: en caso de violación, el aborto estaría justificado. Realidad: los que opinan así justificarían también la pena de muerte para el violador. Entonces, ¿por qué para la víctima? Y por otro lado, es raro que una mujer violada se quede embarazada, pues el trauma suele impedir la fecundación, en el caso de que estuviese ovulando. Solo se produce embarazo en 1 de cada 4.000 violaciones. Las estadísticas anuales reflejan solo el 0,4% de abortos por violación. Además, la experiencia y los estudios demuestran que el trauma de la violación agudiza y se queda cuando se le añade un aborto, mientras que al tener el hijo la mujer se suele olvidar de la violación. Mito: si el niño tiene malformaciones. La realidad: a ese argumento se le llamaba eugenesia en tiempos de Hitler y justificó los millones de muertos en las cámaras de gas. El mito de la superreza lleva hoy a Occidente a justificar el aborto de todos los niños con síndrome de Down o cualquier otra enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico prenatal siempre es probabilístico y a menudo los médicos se equivocan y los niños nacen sanos. Este supuesto es especialmente absurdo cuando actualmente ya es posible el diagnóstico fetal y la cirugía intrauterina, que ha tenido ya numerosos éxitos cuando enfermedades antes de nacer. Mito: en cuanto a adolescentes, es mejor el aborto para no interrumpir sus estudios. Realidad: los adolescentes que abortan tienen más predisposición a la anorexia, a la bulimia, a problemas de concentración, así como trastornos de conducta, al consumo de alcohol y drogas. Su vida y sus estudios quedan trastornados precisamente por causa del aborto. Otra reacción también de promiscuidad que lleva más embarazos no deseados. Mito: el aborto debe ser una opción de la mujer, pues ella es quien queda embarazada. La realidad es que el aborto afecta tanto a la madre como al padre, pues el hijo es de ambos. La decisión en cualquier caso tendría que ser de los dos. El aborto generalmente rompe la pareja, siendo causante de un 70% de separaciones en las parejas que se lo han realizado, dentro del plazo de 1 año. En ningún caso puede nadie disponer de la vida de otro, aunque sea su madre y especialmente por ello. Mito: el aborto es una cuestión íntima y personal, un asunto de conciencia y de libertad personal. La realidad es que también lo es robar, estafar o matar personas nacidas. Cualquier delincuente ha optado también libremente por cometer su delito y no por ello está justificado o despenalizado. La prohibición del aborto es cosa de la Iglesia y los no creyentes no están obligados a obedecerla. Realidad: el aborto ha estado prohibido desde el principio de la civilización y así ya era determinado en la Grecia clásica por el juramento hipocrático que hacen los médicos al licenciarse. Todas las religiones que lo prohíben, como el judaísmo, el islam, el cristianismo, ha sido prohibido históricamente por todos los códigos penales de todos los estados. Ellos se deben a que el derecho a una ley natural anterior a la ley humana. En cualquier caso, aunque el hombre transcienda legalmente, la naturaleza siempre pasa factura. Conclusión: si no está vivo, ¿por qué está creciendo? Si no es un ser humano, ¿qué clase de ser vivo es? Si no es un niño, ¿por qué se chupa el dedo? Si es un ser vivo y humano, un niño, ¿por qué es legal matarlo? Como conclusión, podemos decir que el síndrome de posaborto es una realidad y no un mito como nos lo quieren hacer ver los farmacéuticos, los feministas o la misma sociedad. Al igual que no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres, de maneras distintas, pero se ve involucrado en este mismo síndrome, como también los familiares o hasta el personal médico que lo practica.
Sin embargo, es muy importante destacar que aunque sea un pecado bastante grave, que implica la excomunión, no quiere decir que no pueda haber la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que al realizar este video o cuando defendemos la vida, no es para discriminar a las mujeres que han querido practicarse un aborto. Muy por el contrario, les hago la invitación de no juzgarlas ni discriminarlas por ello. Más bien requieren de nuestro apoyo, de una palabra de aliento, de comprensión o un buen consejo podría ayudar a más de una mujer a evitar este delito. La idea de todo esto es incentivar y promover a las mujeres a que un aborto no es una solución a un problema. Todo lo contrario, ya vimos en la charla que todo lo que se pueda acarrear a raíz de este procedimiento. Por eso es tan importante hablar del tema y nos unimos en oración para llegar a más mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.